Hermanos, quisiera llamar su atención a tres aspectos de este pasaje que nos exhortan y nos llevan a meditar en nuestras propias vidas y a contemplar a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, lean conmigo en el mismo Samuel, capítulo 2, versículo 34. 2:34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. O sea, esto te será evidencia de que voy a cortar tu línea, Elí, y tu descendencia ya no será más partícipe del sacerdocio. Y esta va a ser la señal. ¿Cuál? Ofni y Fines, tus dos hijos, ambos morirán en un día. Samuel 4 es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y hermanos, esto nos invita a todos nosotros aquí reunidos, amigo que nos visitas, aquellos que no están en Cristo. Esto nos invita a meditar que la palabra de Dios no será pasada por alto, que la palabra de Dios no quedará sin cumplimiento. Es verdad, esto tiene mucha bendición para nosotros que estamos en Cristo, porque sus promesas se van a cumplir, hermanos, porque sus promesas, aunque parecen retardar, se cumplirán tarde o temprano, porque la palabra de Dios no podrá ser ignorada. Dios no podrá olvidar sus promesas. Pero esto también nos trae una advertencia, porque esto quiere decir que cuando Dios promete cosas buenas se cumplen, pero también cuando promete maldiciones por causa del pecado, estas también se van a cumplir. Dios le dijo a Elí que por su negligencia y por cómo sus hijos habían mancillado los sacrificios, ellos morirían el mismo día. Y así sucedió. Israel está en gran penuria debido a que había olvidado los mandatos de Dios. Y Él había prometido que aquel que ignorara su santa palabra, que aquel que olvidara sus estatutos, sería traído a juicio y que sus enemigos tomarían ventaja sobre ello. Y es lo que estamos viendo. De manera que este texto viene a recordarnos. Este texto viene a recordarnos, hermanos, que Dios no va a pasar por alto su palabra, ni sus promesas benéficas, ni sus promesas de juicio. Y esto debe traer un temor entonces para todos aquellos que no están en Cristo, para todos aquellos que no han buscado la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque esto quiere decir que aquellas palabras como el día del juicio, o aquellas palabras que Jesús dijo en Mateo, diciendo que en aquel día llamará a los hombres a juicio y los confrontará con sus obras de pecado, y aquellos que se hallen culpables serán enviados al lago de fuego, que van a tener cumplimiento. Que aquellas palabras que advierten que ni los cobardes, ni incrédulos, ni los homicidas, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los idólatras tendrán
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto quiere decir que tendrá cumplimiento. Joven, señor, señora, niño, a veces podemos pensar que Dios ha olvidado sus palabras y por lo tanto vivimos como si Dios no existiera. Pero aunque parece retardarse, esta llegará a cumplimiento. Dios no va a ignorar ninguna de sus palabras. Esto debe poner entonces un solemne sentir entre nosotros. Una reverencia ante Dios. Dios debe ser temido, porque no pasará por alto ninguna de sus promesas, sino que si la Biblia dice que te traerá a juicio, te va a traer. Y si aquel día Él dice que va a presentar tus pecados y no podrás presentar justificación, lo va a hacer. Y después serás enviado. Si eres hallado culpable, y si no estás en Cristo, serás hallado culpable. Entonces no dudemos que lo va a hacer. Pero en segundo lugar, me gustaría llamar su atención a una cosa más. Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Israel empezó a tratar a Dios como si fuese un amuleto. Está el arca del pacto. Y en el arca del pacto Dios se manifestaba. Y entonces se preguntan, ¿por qué estamos perdiendo? Es que no está el arca entre nosotros. No, esa no es la razón. La razón es que tienes pecado no arrepentido. Y por lo tanto traen el arca para ver si la presencia del arca les da la victoria. ¿Y qué resulta? Pérdida. Pérdida. Esto debe confrontarnos en la forma en la que vemos la religión. A veces nos podemos reír que alguien piense que traer una patita de conejo colgada en el llavero le podrá traer buenas cosas a su vida. A veces podemos tener nuestras dudas si en verdad ese espejo afuera de la casa traerá buenas vibras. O el gatito que mueve la mano. Lo han visto, ¿no? Que te está invitando a venir a su casa. Pero puede causarnos risa, pero tenemos que reconocer algo. Mucho de lo que hoy se dice ser el cristianismo es semejante. Digo, no tendría que dar muchos ejemplos de cuál es la condición del romanismo, que piensan que por una estampita en sus carteras, ahí medio metida y maltratada, es lo que va a traerles protección. O un simple persinar al pasar en una catedral. Eso traerá bendiciones a su vida. Ahora, hermanos, es fácil señalar, pero ¿qué tal del cristianismo? Muchas veces el cristianismo ha caído en algo semejante, con su oración del pecador y otras más. Pero, a ver, traigámoslo aquí, porque es fácil hablar de afuera y quedarnos sin exhortación. Hermanos, amigo, alguien está aquí porque empezó a ver que en su vida le están saliendo malas cosas y dice, seguro es porque me ha faltado ir a la iglesia, como si venir a la iglesia lo fuera a cargar de bendiciones positivas. Me falta ir a la iglesia. O me está yendo mal, de seguro me falta leer otro capítulo al día de la Biblia. Voy a empezar a leer más. Es que he estado olvidando esos 5 minutos de oración. Muchas veces el cristianismo está cayendo en prácticas semejantes, tratar a la religión, tratar a Dios como si fuera un amuleto, como si simplemente fuera una fuerza que cuando siente que yo estoy aquí, no se va a dar cuenta cómo está mi corazón si yo estoy aquí.
Ese no era el problema en Israel, que simplemente traer algo de la suerte. No nos confundamos, Dios no es un amuleto. La única forma de tener la bendición de Dios es por medio del Señor Jesucristo. Nos da mucho gusto que estén presentes entre nosotros. Todos los que están aquí. Pero no nos equivoquemos. No venimos a llenarnos de buena vibra o de complacer a Dios. A lo mejor está un poquito molesto porque no ha ido a la iglesia. Ese se vuelve un cristianismo que es salvación por obras, que es una religión muerta. La única forma en la que tú puedes tener paz con Dios, e Israel podía tener paz con Dios, es arrepintiendo de nuestros pecados y confiando en Jesucristo. Estar en paz con Dios no es colgarte otro crucifijo encima, ni llevar otra estampita, ni asistir 3 veces al culto en la iglesia, en los diferentes cultos que tenemos. La forma de tener paz con Dios se basa en el Señor Jesucristo. ¿Qué tenía que hacer Israel? No traer el arca del pacto y ya, sino arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Jehová el Señor, y Él traería bendición. ¿No dijo eso en Deuteronomio? Y si ustedes pecaran, yo los esparciré, pero si son esparcidos, yo los volveré a traer de todos los confines de la tierra cuando se arrepientan, y les daré victoria sobre sus enemigos. Amigo, la Biblia proclama que la única forma que puedes tener paz con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Abandona tu pecado y cree en Él. Y cree en Jesucristo, cree en su sacrificio, cree que en esa cruz Él derramaba su sangre por nosotros los pecadores, y podrás tener paz con Dios. No trates a la religión cristiana como un amuleto, porque no lo es. Sí, he visto que a veces también abrimos adentro de las casas la Biblia como cerca de la puerta, así. Nadie la lee, pero ahí está abierta. Yo les diría, no, ciérrela, se está llenando de polvo. Los niños las van a manchar. Mejor cerrada. No, en eso no consiste la religión cristiana. ¿Y por qué no consiste en eso? Amigo, porque Dios no es una fuerza impersonal que no se da cuenta. Dios es un ser vivo, es un ser absoluto que tiene vida, que conoce los corazones, que cuando ve que alguien trata a la iglesia como amuleto, que toda su vida es un desorden, pero simplemente la iglesia sirve como amuleto, Él ve, Él conoce el corazón, Él conoce la forma en la que has venido hoy. Él conoce lo que está en tus íntimos pensamientos. A Él no lo puedes engañar. Por lo tanto, te urjo a que te pongas a cuentas con tu Dios, con tu Creador, por medio del Señor Jesucristo. Porque es la única forma en la que puedes tener paz con Él. Si fuera una fuerza, la podrías engañar. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y una cosa más. Después de haber traído este pensamiento solemne, Dios cumple su palabra, y después de haber traído esta exhortación, Dios no es un amuleto, ahora me gustaría llevar sus mentes a Cristo. Y es que, hermanos, Icabod quiere decir la gloria de Dios se ha apartado. En un sentido, sí, Dios había prometido estar en el arca del pacto, y por lo tanto, en un sentido podrían decir Dios se había apartado.
Ahora, cuando los filisteos empezaron a decir, nuestros dioses son más fuertes que Jehová, Dios va a traerles maldiciones. Pero eso será la próxima semana que nos toque meditar. Por ahora entendemos, sí, la gloria de Dios se ha apartado. ¿Qué implica esto? Que la alegría del corazón se ha ido. Que aquel que satisface el alma se había apartado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se aparta de los hombres? Y cuando se aparta es como esa flor que se hace marchita. Por eso los hombres están de vicio en vicio, de hobby en hobby, de lugar en lugar, porque su alma no ha sido satisfecha. ¿Y por qué Dios se aparta? La respuesta de Samuel es por el pecado. Es la misma respuesta de Génesis capítulo 1, 2 y 3. ¿Por qué se apartó lo que hacía feliz a Adán y a Eva, la gloria de Dios? ¿Por qué se apartó de ellos? Por el pecado. ¿Por qué la gloria de Dios que puede hacer feliz tu corazón se ha apartado? Por tu pecado. Y Kabod es el nombre con el que nacemos todos. La gloria de Dios no está entre nosotros por causa del pecado. Israel estaba en rebelión. Dios se aparta, por lo tanto. ¿Y cómo traer de vuelta la gloria de Dios que satisface el alma del corazón? ¿Cómo traer, cómo regresar, cómo hacer que esa gloria venga? ¿Por nuestras propias obras? Es imposible agradar a Dios con nuestras obras. Enmendando algunos errorcitos, con un poquito de religión en la vida, es imposible. ¿Cómo es que la gloria de Dios puede volver a nosotros para satisfacer el alma? Por Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo? Dijo el ángel a María que la Virgen daría a luz un hijo, para que se cumpliera la profecía que fue dicho por el profeta Isaías. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. ¿Cómo es que la gloria de Dios puede regresar a nosotros? No por algo que nosotros hemos hecho, sino porque en el inmenso amor de Dios, Él envió a su Hijo para que nuestros pecados fueran castigados en Él y nosotros tuviésemos nuevamente el acceso abierto a la presencia del Padre. ¿Cómo es que puedes estar en paz con Dios y regresar a la fuente de tu gozo y de tu vida? Solo por Emmanuel. El medio del pecado, el medio de Icabod, Dios en su gracia envió a su Hijo para que no tuviésemos que vivir en un eterno Icabod. En un eterno la gloria de Dios se ha apartado. Y por eso envió a su Hijo, para que al realizar su obra como sacrificio, nosotros pudiésemos regresar. Amigo, pero si tú no te arrepientes de tus pecados, tu eternidad será Icabod. El infierno es horrible. No porque si hay fuego o no hay fuego. El infierno es horrible porque la gloria de Dios que satisface el alma te será cortada por la eternidad. Sin ningún placebo. Porque hoy tienes varios placebos que en medio de tu sequedad utilizas. La familia, los amigos, las diversiones. Pero en aquel día habrá puro Icabod. ¿Por qué has de morir así?
si Emmanuel ha venido para llevarnos a Él, para llevarnos a Dios. Que su palabra toque nuestros corazones. Y querida iglesia, que hoy reconozcamos que si Dios está con nosotros esta tarde, no es por nuestras buenas obras, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Amén.